Hola, hola, amigas, amigos. Estamos hoy día en este nuevo año, en la primera edición del año 2021 de La Voz del Consumidor, nuestro programa que ya se está emitiendo todos los días martes a las 20 horas. Y hoy día les damos un gran saludo de fin de año y además de nuevo año, que sea un año lleno de éxito para todos nuestros amigos y amigas que nos están viendo y que nos están escuchando y muchas veces compartiendo. Por lo tanto, un gran saludo. María Paz. Sí, Hernán, te quería comentar, bueno, un feliz año a toda la comunidad Conadecus y quería preguntarte por una demanda que tiene Conadecus contra la FP Modelo y contra el universitario Pedro de Valdivia. Nos han llegado numerosas preguntas, tanto por las redes sociales, al número de teléfono que tenemos. Por favor, cuéntanos, porque ya se declararon admisibles las demandas que presentó Conadecus. Bueno, mira, tenemos estas dos demandas nuevas que se han presentado. Una es contra el preuniversitario Pedro de Valdivia, donde hay miles y miles de estudiantes a través de todo Chile, ¿eh? Esto es el preuniversitario más grande y que efectivamente hemos encontrado de que aquí hay una infracción a la ley del consumidor, hay un cobro que se está haciendo a los estudiantes que tenían contratado el servicio del preuniversitario en forma presencial, que te pagaban un valor superior a los que contrataban el servicio a distancia. Unilateralmente, el preuniversitario cambió a todos los estudiantes, que eran la gran mayoría, los cambió al sistema a distancia, pero siguió cobrando el valor presencial. Cuando en síntesis, el preuniversitario tenía determinado cuánto costaba el servicio cuando era a distancia y cuando era presencial, y había una diferencia significativa en los costos. Y en consecuencia, hoy día miles de alumnos lo que están pidiendo es que, si bien están estudiando a distancia, se les iguale el valor que pagan estos estudiantes y no seguir pagando el alto valor que significa estar pagando por un curso, un preuniversitario Claro. presencial, pero que se está dando en forma por internet o e-learning. Por lo Bueno, tanto, ese es uno de los objetivos, es lograr que se les devuelvan los dineros y que se les cobre lo que corresponde de acuerdo a lo que ellos mismos han publicitado. Y la segunda demanda tiene que ver justamente con la AFP Modelo por todas las dificultades que tuvieron los consumidores y los usuarios de la AFP en el primer retiro, donde hubieron rechazos, donde hubieron tardanzas de entrega, donde hubo información errónea, donde hubo todo tipo de anormalidades que podrían haber ocurrido cuando se necesitaba una gestión expedita, una gestión con sentido social, que fuera rápido y que no fuera lo menos dificultoso para las personas. Hasta el día de hoy hay personas que reclaman, muchos, que tardaron enormemente en entregar esos recursos cuando estaban claramente establecidos los plazos y la FP Modelo no cumplió. Y hay muchos que fueron rechazados y con mucha información errónea. Por lo tanto, estas dos demandas hoy día ya están admitidas, los tribunales la cogieron y esperamos que los consumidores sean compensados debidamente y se normalice, y las sanciones que correspondan para estas dos entidades que no han cumplido con la ley del consumidor. gracias, Hernán. Invitamos a toda la comunidad Conadecus que se inscriban, que inserten su reclamo. Tenemos teléfono, nuestras redes sociales y también a través de la plataforma que está en www.conadecus.cl. Y ahora te dejo con nuestra primera invitada del año de La Voz del Consumidor. Por favor, Hernán, preséntala porque es una directora de Conadecus, amiga muy cercana. Gracias, María Paz. Bueno, hoy día tenemos nuestra primera invitada del año 2021 y además también directora de Conadecus, economista, destacada economista, especializada en desarrollo económico de la en London. Y además fue jefa de la División de Asociatividad y Economía del Ministerio de Economía, estuvo dentro de su
su currículum. Estuvo también en el Ministerio de Educación, directora internacional del Consejo Nacional de la Infancia, y fue directora de la carrera de Facultad de Economía, Gobierno y Comunicaciones de la Universidad Central, directora de la Escuela de Economía y Administración. Tiene un currículum vasto, grande, es una destacada economista y hoy día la tenemos como nuestra primera invitada, así que bienvenida María José Becerra. Hola, Hernán. Muchas gracias por la invitación a La Voz del Consumidor y espero que sea la primera invitada y que no sea la última este año. Así que la voy a aprovechar de mandar un saludo a toda la gente que las y los trabajadores los que tienen que estar trabajando presencialmente en un Santiago, vengo al centro de Santiago recién, donde he tenido el privilegio de poder estar encerrada haciendo investigación en casa, y por tanto un saludo a todos ellos y a ellas, porque son los que se han llevado todo el costo de esta crisis y efectivamente cargan sobre sus hombros una crisis que no nos merecíamos tener. Así que saludarlo a todos, feliz año, Hernán, y como siempre, felicitaciones por el liderazgo que ha tenido tú con ADECU en virtud de defender los derechos de las y los consumidores de Chile. Gracias María José y también por estar aquí presentes, y aquí nosotros agradecemos la disponibilidad que tienen todos nuestros invitados para estar aquí conversando con los consumidores. Pero yo quería, hay algunas afirmaciones que tú has hecho, has enviado un sinnúmero de Twitter, has tenido un libro muy importante que tiene que ver con la municipalización, que tiene que ver con esto que es los gobiernos locales. Y dentro de eso tú has estado comentando esto que está sucediendo en la ciudad de Berlín, en Alemania, con la remunicipalización de viviendas, agua y otras cosas que anteriormente han sido privatizadas y que estaban en manos privadas, y que hoy día existe un verdadero movimiento para poder remunicipalizar estos bienes que son bienes públicos muchas veces y que son bienes que sirven a la comunidad, especialmente en el tema de vivienda, digamos, son viviendas sociales que se les entrega a las personas que tienen menores recursos en un país desarrollado, que es distinto la realidad de un Chile con un país desarrollado, pero que existen, y en los países europeos existe de que las viviendas sociales en su gran mayoría son viviendas del Estado que las pasa en un arriendo que se cobra proporcional al ingreso que tienen de pensiones las personas, pero que pueden vivir toda una vida y nadie les está pidiendo de que desalojen, porque a nadie se le permite desalojar en esos países. Tienen un sinnúmero. Y eso a mí me parece interesante, porque creo que aquí en Chile, al contrario, vamos en el sentido contrario, todo lo privatizamos. Las viviendas sociales se privatizaron absolutamente y están expuestas a la oferta y la demanda del mercado. Cuando anteriormente algunas injerencias del Estado también las tenía, las fuimos perdiendo. El agua se privatizó completamente cuando era de organismos del Estado. Y hoy día la única agua privada, el agua pública de algún organismo público sigue siendo una comuna, que es Maipú, con todas las dificultades que tiene. Pero, ¿cuál es esto? ¿Crees tú que es posible hacer esto aquí en Chile? A ver, sin lugar a duda, es posible. Es solo mirar la historia no muy atrás, la misma historia de Chile, la historia de Latinoamérica, y a los que no les gusta compararse con los vecinos, la historia de lo que está sucediendo hoy día, desde el 2008 en adelante, después de la crisis financiera del 2008-2009, lo que está sucediendo en parte importante en los países desarrollados y de los cuales Chile está inserto en este concierto internacional del mundo del desarrollo, los países de la OECD. Y hay una tradición en torno a entender primero los conceptos de derechos humanos
de derechos, de protección de derechos económicos, sociales y culturales, civiles y políticos en estos países, entendiendo como que los derechos son de carácter inalienable, son inexpropiables y donde el Estado tiene la obligación de no solamente garantizar su ejercicio y su goce, en algunos casos intervenir los mercados para que este acceso no sea privatizado o no sea mercantilizado como muy comúnmente lo hemos visto en Chile, dada un montón de explicaciones de política pública, de conceptualizaciones teóricas y también de carácter constitucional, donde se agradece que con este debate constitucional se ha puesto sobre la mesa. Y no cabe duda que el Estado ha venido a no tan solo estatizar los espacios que antes eran de carácter comunitario o privados. Viene en algunos casos, y por eso acá hay, no es un concepto rígido, sino que viene a, porque puede ser propietario o no, ya acá también hay un elemento de comunidad, y ahí el ejemplo de las cooperativas es muy importante, pero lo que viene a hacer es este proceso de desmercantilización. Cuando se deja el mercado, la tierra, el trabajo humano, etcétera, los derechos, como es el caso tan patente en Chile, que somos tan conocidos en Chile por haber privatizado nuestra salud, nuestra agua, nuestras fuentes de recursos naturales, hemos privatizado la vida en Chile, efectivamente llama mucho la atención y por tanto es ahí donde han intervenido. Y acá es la diferencia. No tan solo los gobiernos centrales, porque esto no es, no vamos a hablar de Rusia, no vamos a hablar de China, vamos a hablar de ejemplos que son clásicos para algunos economistas muy conservadores, que siempre toman a Alemania como un país donde su banco central es autónomo, donde las instituciones funcionan, donde hay procesos de descentralización importantes, pero donde además los estados locales, los municipios, entendidos como gobiernos locales, juegan un rol articulador de estas garantías de derechos humanos en vivienda, en salud, en energía, en el goce finalmente de estos derechos que tienen que tener acceso digno y no privatizado para todo y todas. Ese es como el elemento central. Mira, y esto, ¿cuáles cambios tendríamos que hacer, por ejemplo, en la Constitución? Yo creo que hoy día, como está hecha esta Constitución que nos rige, donde tenemos establecido este principio de subsidiariedad, donde está establecido de que el Estado no puede tener iniciativa donde el privado lo puede hacer, porque en el fondo eso es lo que nos está diciendo esta Constitución. Si el privado lo puede hacer, el Estado no puede intervenir. Y eso ha sucedido, se ha ido profundizando con el tiempo, porque prácticamente el privado puede intervenir en todas, aunque sean servicios públicos, aunque sean, se le entrega concesiones en bienes nacionales de uso público, y claramente todo lo puede hacer el privado, si el privado puede reemplazarlo, lo distinto es que el privado busca un lucro, busca utilidades, busca generar mejores rentas para sus socios y en consecuencia no está pensando en el interés general, están pensando en el interés particular de los grupos de poder que controlan esas empresas. Por lo tanto, ¿será posible de que cambiemos en la Constitución este principio de subsidiariedad y que cambiemos y que realmente el Estado pueda tener iniciativa? Y yo lo colocaba con un ejemplo. En otros países el transporte público no es concesionado, pertenece a los gobiernos regionales, el equivalente a los gobiernos regionales que tienen realmente un poder importante y un control y una gestión de administración de sus territorios, cosa que en Chile está tan difuso, se ha hecho un proceso de regionalización que la verdad que seguimos teniendo este centralismo y donde no le damos poder a las regiones para que puedan decidir, tomar sus propias decisiones, hacer sus propias regulaciones, incluso sus propias legislaciones, como existe en Estados Unidos, en Argentina y otros países que tienen un Estado federativo que es distinto y no regionalista como nuestro.
¿qué tenemos que cambiar ahora? A ver, un elemento, en estricto rigor, bueno, tú eres ingeniero, yo soy economista, en estricto rigor, jurídicamente, es posible hoy día hacerlo, porque se requiere, por ejemplo, a ver, como para que hablemos, para que todos nos podamos entender. Si yo soy alcaldesa, ¿ya? Yo puedo armar una empresa, ¿ya? Yo podría armar mi empresa de aseo municipal. Sin embargo, yo requiero una ley específica que pase por el Congreso y que tenga un quórum de 4/7. Entonces, en estricto rigor, para que los abogados y los juristas no nos reten, en estricto rigor no es inconstitucional, pero es inconstitucional finalmente en la práctica porque cada empresa requeriría una ley especial y una votación de 4/7 que sabemos que es inalcanzable en el actual Parlamento y, por cierto, en cualquier Parlamento de carácter democrático porque uno espera que los congresos sean diversos. Por tanto, la traba y el clivaje que hay para no ejercer esta potestad de Estado emprendedor sea en todos sus escalones, sea a nivel central, que podría ser un perfecto trabajo en torno a tener empresas estratégicas en los recursos naturales y que esas rentas, porque ahí está el problema, esas rentas fueran distribuidas tanto en reinversiones como en distribución para todas y todos los chilenos, como las empresas que podrían ser generadas a través de los espacios regionales y a través de los espacios locales. Por tanto, tú muy bien señalas, es el concepto de subsidiariedad, que es un concepto ideológico que no está escrito en la Constitución, pero está instalado igualmente, y eso ha hecho y ha permitido estos procesos de privatización y mercantilización de elementos que van desde las empresas, industrias que se han desindustrializado y se han mercantilizado derechos básicos. Entonces, en ese contexto, uno efectivamente espera que en la discusión constitucional de los constituyentes, uno de los corazones, si uno podría decir, de esta discusión va a ser qué constitución económica vamos a discutir. Y acá muchos economistas, muchos sectores, sobre todo sectores de derecha de este país, van a intentar mantener un statu quo, incluso perfeccionar esta constitución que es bastante radical, está muy estudiada por los juristas, que es de carácter neoliberal o ordoliberal, y efectivamente esto va a ser una gran discusión, porque es una discusión ideológica diciendo que el Estado no puede administrar a través de, y que pueda generar empresas. Y eso se ha comprobado en el mundo que es falso. O sea, tú lo dijiste con empresas de transporte, hay una empresa, bueno, por ejemplo, podríamos estar hablando 3 horas, pero hay empresas de transporte que son suecas, que incluso toman toda la basura, la reciclan y la convierten en biocombustible. Hay cooperativas, bueno, eso a nivel, en Alemania, las que compartía hace algunos días atrás, en energía, en vivienda, en distintos servicios, yendo a Latinoamérica, se han creado cowork a través de modelos de gobiernos regionales, las intendencias. Por tanto, acá es pensar que es posible que hay un modelo de autodeterminación económica y donde el centro no sea el lucro, ¿ya? Y que la renta que se genera, las utilidades que se generan, puedan ser distribuidas de tal forma que haya democracia económica y que sea quien produce esos bienes y servicios, sea también quienes ostenten y sean devueltos esos beneficios a la sociedad. Esa debe ser la aspiración, y en materia, para no alargarme, constitucional, no es necesario agregar más elementos a la Constitución. Al contrario, hay que desradicalizarla, en el sentido de decir, las empresas pueden ser privadas, como también pueden ser comunitarias, en el sentido de reconocer que no todas las empresas pasan por el mercado,
¿ya? Sobre todo si vamos a reconocer la plurinacionalidad de nuestros pueblos originarios, ahí hay un elemento importante, y que también existen empresas comunitarias, colectivas, empresas de trabajadores, cooperativas, etcétera, y empresas públicas. Y esas empresas públicas van desde las empresas centrales estratégicas para ver los recursos naturales, empresas regionales, empresas que puedan generarse a través de asociaciones de municipalidades, y un gran etcétera. Por tanto, habría que reconocerlas en la Constitución, hablar de economía plural, hablar de esta autodeterminación económica y también hablar quizás ahí también de los controles contra el origen de la República, porque acá es importante un tema también de transparencia. Pero a nivel macro, ese debe ser como el tenor de una discusión democrática de un país maduro como Chile para avanzar en esta materia. Bueno, mira, muy buena tu explicación de todo lo que, de la consulta, porque esto despeja un montón de dudas. Yo tuve una reunión importante con grupos de municipalidades, ¿no? Que están, y que ellos la inquietud que tienen es justamente si pueden tener iniciativa para crear empresas municipales, por ejemplo, de electricidad, generación eléctrica. Yo creo que con lo que tú respondes, si hubiera una ley que les permite, se podría hacer. Se puede. Entonces, lo que nos traba son los quórum para aprobar una ley de ese tipo, porque se podría. Y el ejemplo que yo puse al principio, en el ejemplo de Maipú, está regida por una ley especial. Hay una ley que rige las empresas sanitarias de Maipú y que cuando tiene que hacer, por ejemplo, una condonación de deuda, tiene que pasar por una ley. Tiene que pasar por ley. No puede hacerla unilateralmente la municipalidad, si como está regida por una ley, es la ley la que lo aprueba. Ese es parte del juego. Pero con lo que tú explicas, justamente da pie para que puedan haber empresas de municipios, pero para eso tienen que conseguir los quórum para poder ingresar la ley y la creación de esa empresa para que pueda tener su ley especial y su reglamento de funcionamiento, además también. Y cómo es la estructura que tiene. Por lo tanto, esto Perdona, queda bastante aclarado el tema. te pongo un ejemplo claro es la construcción en dictadura. Uno de los problemas que tenía la dictadura y que no se quería hacer cargo era el tema de la basura. Ya en la década de los 80 la basura era un problema. ¿Y qué es lo que hace el gobierno al suprimir el Congreso? El problema de la basura, querían deshacerse y deshacerse desde el nivel central, así que no había nada mejor que crear un decreto fuerza ley para pasarles el cacho y pasarle la basura a los municipios. Y así se crea EMERES. ¿Ya? Sí, exacto. Y EMERES a mí me llama mucho la atención porque en la investigación de EMERES, sí es porque uno, en lo busquilla que uno puede tornarse en esto, hay muy poca información y está como subsumida de una empresa que funciona muy bien hoy día y funciona como, a ver, es un grupo es una empresa que está coordinada donde los directores son distintos municipios de la región metropolitana. Exacto. Y ellos están a cargo de la recolección de parte de la basura de algunos sectores de la región metropolitana y que los beneficios están dados para sus socios, que son, por supuesto, la gente que vive en esas comunas. Tiene un presupuesto, o sea, funciona, tiene utilidades, las cuales son reinvertidas, tiene un directorio que sí funciona, un directorio que no son los mismos trabajadores o funcionarios municipales, y es una empresa que sí funciona. Entonces, la pregunta es, en dictadura, donde ideológicamente está el mismo corte ideológico que parte importante de un sector de la derecha de este país, donde ellos optan por una forma, una gobernanza de empresa municipal. La pregunta es por qué hoy día deberían oponerse a cristalizar este modelo, pero ni siquiera es cristalizarlo y obligarlo, sino que es abrirlo para que distintas asociaciones de municipalidades, donde tenemos muy buenos ejemplos de que las asociaciones de municipalidades sí funcionan. Tenemos a nivel central cómo la Asociación Chilena de Municipalidades logra tomar el liderazgo de la consulta ciudadana del 19 de octubre del 2000,
oye, la edad, se me fueron los años, 2019, ¿cierto? Donde logra cristalizar la demanda para esta nueva constitución, cómo la Asociación Chilena de Municipalidades, a través de su municipio, toman el liderazgo de la pandemia, y cómo, y ahí hay un ejemplo a nivel nacional, y a nivel más meso, cómo hay asociaciones municipales de las farmacias populares, en turismo, hay una de energía, hay otras que son regionales, me estoy acordando de Antofagasta. Por tanto, han generado han dado como varias pruebas de amor, que las acciones de municipalidades no tan solo velan por los intereses de sus socios, sino que son capaces de elaborar bienes públicos regionales o locales, los administran bien, y esta cosa de, no, es que en los municipios hay falta la probidad, y tantas cosas que hemos dicho, buenas y malas de los gobiernos locales, finalmente muchas de estas son netamente caracterizaciones ideológicas, caricaturas, para no descentralizar el poder y la riqueza en el país. Bueno, yo creo que es importante lo que estamos transmitiendo en este momento, y lo que nos está contando aquí, toda la educación que nos está dando María José es muy importante, porque esto es algo para poder que los municipios y la ciudadanía pueda tener conocimiento que sí se pueden hacer muchas cosas, pero para eso falta voluntad política. Y muchas veces falta voluntad política del Congreso, pero también a veces de los propios alcaldes, que a veces no logran captar que esto es lo que la ciudadanía está esperando, o que podrían hacerlo como gestión propia. Yo quería, María José, pasar a otro tema que tiene que ver con actualidad, tiene que ver con política, tiene que ver con la pandemia y tiene que ver con la economía. Y yo la pregunta que quisiera hacerte: ¿qué te parecen las medidas económicas que ha tomado el gobierno para la pandemia del COVID-19? ¿Han sido suficientes? ¿Faltó? ¿Llegó tarde? ¿No llegó? ¿Cómo lo encuentras? ¿Cómo lo ha hecho? Te voy a pedir para la próxima pautear, ¿eh? No, broma. Oye, porque son, a ver, lo bueno es que hoy día, la respuesta es no, la respuesta es insuficiente, de carácter ineficiente y poco estratégico en algunos elementos, y yo también podría en el acento en lo poco ético. Ya, lo voy a fundamentar. El Banco Central recién acaba de sacar un informe de sus cuentas nacionales, el cual establece cuál ha sido la generación de ingresos para el desarrollo económico, el crecimiento económico el último semestre, y donde se establece que en gran medida de la caída de los PIB chilenos en plena pandemia no fue tan rotunda como debería haber sido, porque podríamos haber llegado a casi un 9% de caída del PIB, fue menor gracias a el retiro del 10% y el 10% de las cuentas individuales de las AFP, de las y los trabajadores activos en la economía. Importante, María José, decirle a nuestros amigos que están hoy día, amigas que nos están viendo, de que hasta el día de hoy día se estimaba que entre los dos retiros se le habían inyectado a la economía 31.000 millones de dólares. 31.000 millones de dólares. O sea, esto es lo que está sosteniendo el retiro de las personas, el que está sosteniendo toda la economía del país. Y lo han tenido que hacerlo con sus fondos, con sus recursos propios, porque no solamente 31.000 millones que salieron del retiro de AFP, sino que además, no recuerdo, 700, 800 millones de dólares más que salieron de los recursos propios de los trabajadores que tenían en sus fondos de cesantía, que otros recursos propios. O sea, si el problema que tenemos hoy día, María José, que queda para muchos, de que aquí solo las personas son las que se están salvando solas, porque el gobierno no llegó para salvarlo. Fueron a lo mejor insuficientes, fueron pocas, fueron mezquinas a lo mejor. Yo me voy a quedar con una cifra incluso más conservadora que la que dices tú. La Superintendencia de Pensiones, hace algunos días atrás, estimó que íbamos en 23.000 millones de dólares.
que es menos que de la cifra que estás diciendo tú, que va a ser como la cifra que se va a proyectar y va a ser la cifra final. Me voy a quedar con la cifra que ya ha salido, que son estos 23.000 millones de dólares, si uno lo compara a cuánto el Estado con sus distintos instrumentos ha logrado financiar. Se prometió desde el Ejecutivo en julio del año pasado que se iba a, en 24 meses, perdón, 2 años, se iban a gastar o invertir 12.000 millones de dólares. Cuando uno hace esta comparación, ya sabemos y tenemos estas cifras para decir que de cada 10 pesos del pago de esta crisis, 8 lo han puesto las y los trabajadores activos de este país, con su patrimonio, porque ese es el tema de fondo. Cuando el resto de los países, estamos hablando de países de África, países de Europa, países desarrollados, países más subdesarrollados que Chile, cuando han tomado medidas de aumentar la deuda, han tomado la medida de aplicar impuesto al patrimonio a los súper ricos, como lo conocemos en la propuesta de ley de Argentina y Chile, hay una decisión de definir quién paga y quién puede aportar a esta crisis. Cuando la asume el Estado, lo que está haciendo el Estado es decir, ¿saben qué? Hay personas más riesgosas, menos riesgosas, más vulnerables, menos vulnerables, las agarro a todas y yo como Estado, ya como sumatoria de personas en un territorio, me hago responsable porque asumimos que esta crisis le toca a todos y a todas y a todos, pero de distinta manera. Por tanto, yo asumo ese riesgo y si bien el problema no es que se chutee, se asume ahora y veremos cuáles son los mecanismos de mitigación y en elementos económicos cómo nos vamos a estructurar para adelante. Cuando lo asumen los privados, es decir, nosotros, no solamente tenemos un problema de riesgo, tenemos un problema, porque cuando hablamos de riesgo, estamos diciendo que las mujeres están más desamparadas que los hombres, hay un tema de clase, estamos diciendo que los trabajadores más vulnerables, con menos capacitación, con menos poder de negociación, con menos sindicatos, etcétera, rurales versus ciudad, educados comparado con los menos educados formalmente, estamos diciendo que cada uno asume ese riesgo distintamente y hay un efecto en los patrimonios. Este es un efecto que ha calado profundamente y que no lo estamos viendo ahora, que lo vamos a ver más adelante en el patrimonio de las personas y de las familias. Acá eso es un tema que hay que revisar porque estas no son decisiones al azar. Acá hubo una decisión de economía política del Ejecutivo de finalmente, bueno, se le vino esta ola encima y tuvo que hacerlo así. Es una mala medida. Y es una mala medida que hay algunas políticas y políticos que sigan insistiendo en un tercer, cuarto retiro para confrontar al sistema, porque uno esperaría de esas políticas y de esos políticos que acá hubiese una interpelación al Estado en este tema de los riesgos y el cómo vamos a pagar, porque todos vamos a pagar esta cuenta en un futuro. ¿Por qué no interpelamos al Estado de que se haga responsable, ya? Que hay una comprensión intergeneracional de este tema, pero por otro lado también que asuman los riesgos y que tengamos otras medidas y que quienes han tenido beneficios extranormales en los últimos 35 años de desarrollo económico en Chile puedan aportar de mejor manera y de mayor manera esta mano que le han dado todas y todos los chilenos a través de su trabajo. Mira, viéndolo por ahí, tengo varias preguntas aquí, pero voy a hacer una yo con una afirmación mía. Mi opinión, esta es una opinión mía y a ver si te parece. Aquí se ha hablado de que Chile es un país de clase media. Y la verdad es que mi opinión es que en Chile no existe clase media, existen vulnerables que lograron mejor calidad de vida en base a sobreendeudamiento y que ante la menor crisis económica cayeron en la vulnerabilidad inmediatamente. Eran tan vulnerables como los más vulnerables. Por lo tanto, mi punto de vista es que esto de que Chile había solamente un 8% de personas vulnerables o pobres, como les llamaban, y que el otro sector mayoritario era clase media, era una farsa, porque claramente esa clase media
estaba endeudada hasta el cuello, estaba haciendo la bicicleta hace rato, estaba sobreendeudada, le agobiaban las cobranzas, muchos tenían ya el peligro de perder sus bienes, su patrimonio, y hoy día tenemos una situación mucho más compleja. Son millones, se calcula que hay 3 millones de personas que están hoy día con procedimientos de cobranza en los tribunales, que están paralizados porque la Corte ordenó que se suspendiera la ejecución y las cobranzas. Pero cuando lleguemos a la normalidad, va a llegar una catástrofe para todas esas personas y que son millones de personas que van a estar en una situación así. Por lo tanto, ¿tú crees que realmente Chile había pasado ya había superado esas personas la pobreza y que ya no eran vulnerables o eran tan frágiles su mejoramiento económico que ante la crisis caen inmediatamente en la vulnerabilidad? Ya hemos visto hoy día el cordón de campamento, donde tú ves miles de viviendas, tú ves de que lo que era el ex vertedero de los Rasuri en Maipú, en Cerrillo, fue tomado. Existen miles de viviendas precarias con un riesgo inminente por emanaciones de gas, que podrían, porque es un relleno, por el que no tienen servicio sanitario, no tienen agua, no tienen electricidad, todo es riesgoso. Bueno, y esas personas, si bien muchos dicen que son inmigrantes, pero también hay muchos chilenos, yo los veo uno en esto. Entonces estamos retrocediendo y parece que la vulnerabilidad del sector medio era tan débil, el mejoramiento económico, que caer a este, digamos, aumentar el 8%, que se estima, algunos dicen que va a llegar al 25% nuevamente la vulnerabilidad, era toda una farsa, parece, ¿o no? A ver, hay varios elementos en cuestión. Han habido economistas que vienen desarrollando esto. Me acuerdo de Humberto Vega Fernández, que fue uno de los primeros economistas que exploró la composición de los deciles de ingreso y cómo se distribuye a través de las cuentas nacionales y la encuesta suplementaria de ingreso, la distribución entre capital y trabajo. Y cuando se llega a la conclusión que la concentración del capital en este país está alojada en el 10% más rico, y ahí hay una plena concentración, una gran desigualdad en ese último decil, y hay concentración, hay una desigualdad también por género, que es súper relevante. Ahí entra todo el tema de herencia, claramente. Y cuando uno saca ese 10% y analiza el otro 90% de la población, se da cuenta de que la distribución de ingresos en Chile era bastante pareja. Por tanto, cuando uno también analizaba las cifras de Gini en torno a cómo afectaba antes o después de impuestos, y no mermaba la situación en la medición de la igualdad, con esa medición, que es la medición de los impuestos, o sea, los impuestos por esencia es una medida correctiva a la desigualdad o para el financiamiento de políticas públicas que permitan la igualación de oportunidades como en todas sus vertientes definidas. Por tanto, atacas a un tema que es estructural, a un tema que el desarrollo económico y el modelo de crecimiento de Chile se sitúa desde el año 85 hasta ahora, tuvo un crecimiento muy clave en el periodo de los 90, pero luego de eso vino un detrimento, no tan solo por la política internacional de exportación en los tratados de libre comercio, que no están evaluados como política pública, donde volvemos al tema de las rentas, donde las rentas y la producción, la entrega, esta venta de trabajo de trabajadoras y trabajadores, no se ve reproducida en el mercado, no se ve redistribuida en el mercado, no hay democracia económica. Por un lado, el poder de sindicalización baja, por otro lado, los trabajadores no están sentados en los directorios, no tienen ningún tipo de poder, y donde cada vez más esta desigualdad, no solamente en los salarios, sino que en el tipo de trato, ya
se va separando, va acrecentando esta desigualdad que es estructural, y que con la pandemia y que con un gobierno que no está afecto a los intereses del trabajo, se ve mucho más, más afectado. Por tanto, recrudece. Y ya no son 21.000 dólares per cápita, bajamos a 15.000, donde uno ve el sistema tributario, y el sistema tributario es altamente regresivo, el cómo se da, pagamos más por IVA que por impuestos a la renta, los más vulnerables pagan 3 veces más IVA que una persona acomodada, no hay impuesto a los patrimonios. Por otro lado, en esta composición de la primera fase de esta conversación hay una mercantilización, hay que ir a pagar por el derecho a la salud, la educación, la vivienda y un largo etcétera. Por tanto, hay una aflicción que hace que monetariamente, sumémosle, y con esto termino, el Estado no solamente no hace bienes públicos, tiene que ir a pagar por lo que no hacen los privados en la misma materia de derechos. Hay un estudio de un gran economista, el profesor López, creo que con Gino Sturla, otro gran economista, y no sé si Simona Corsi, otro gran economista, tres grandes economistas señalan que un estudio que va a salir pronto, que el Estado puede gastar en salud 3 o 4 puntos del PIB solo en llenar la brecha de los elementos o los servicios que no entregan los privados porque no los entregan. Por ejemplo, lo que tiene que pagar ahora con la ley de urgencia para ISAPRES, por ejemplo, o esta ley de libre elección, porque la libertad de elección es más importante que el ejercicio de los derechos de los colectivos, por ejemplo. Entonces, simplemente para volver, es todo un gran sí, y eso es un problema estructural que yo me imagino que también va a ser materia constitucional. El tema de la deuda, el tema del lucro y el tema del ejercicio de los derechos para tener una base de sobrevivencia individual y colectiva en Chile. Gracias. Bien, estamos aquí con María José Becerra, economista de la Universidad de Chile, con quien estamos conversando en La Voz del Consumidor, el programa de Conadecus para poder informar a los consumidores. Tengo aquí una pregunta más que me parece. ¿Cómo ven las proyecciones económicas para el 2021? Buenas. Mira, ¿sabes Bajo el qué? dólar, bajo el dólar subió el cobre. Parece que no somos, hace mucho tiempo que somos cobre dependientes. Hace rato, pues, y se agradece Porque el no tenemos proceso de más, análisis. po. Ni siquiera somos litio dependientes, somos cobre dependientes. El cobre marca el valor del dólar, de la economía del país. Seguimos viviendo de las materias primas, seguimos sin valor agregado, seguimos siendo un país subdesarrollado, porque nunca, si un país que no produce, que no se industrializa, difícilmente va a ser desarrollado. ¿O no? Sí, y llama la atención, no aprendemos la historia, es como la teleserie repetida y la seguimos viendo, porque, a ver, el respiro para el próximo año, o sea, para este año, nuevamente lo va a dar China. China no paró de crecer el año pasado, si mal no me equivoco, creció en un 2,2%. Fue uno de los pocos países, o sea, creo que fue el único país que creció mientras el resto caía 4%, 5%, 10%, ¿ya? Pero cuando uno analiza las cifras de Chile y analiza el IMASEC cobre, o sea, metales y no metales, no minería, el decrecimiento, nunca decrecimos en nuestro IMASEC minero, en el sentido de que las faenas no pararon, ¿ya? Con todo lo que implica eso, ¿ya? Y en cambio, todo el sector comercial, retail, servicios, donde, bueno, no puedo dejar de decirlo, soy feminista, donde las mujeres fueron triplemente afectadas más que los hombres por la composición estructural de sus trabajos. Por tanto, ahí hubo un detrimento, pero no fue tanto como se espera para otros países que vivían de otras materias primas, Colombia, Argentina, etcétera,
y por tanto se espera que China ya empezó su proceso de reconstrucción bastante agresivo, y por tanto vamos a tener un salvataje de China importante para este 2020, que ya va a generar, por un lado, mayores excedentes que se transforman en rentas bastante concentradas, pero la ventaja es que a nivel de políticas públicas y de derechos vienen de la mano con un mayor poder monetario por parte del Estado por las empresas cupríferas nacionales como Codelco. Por tanto, ahí es importante señalar que gracias a esta gobernanza que es estatal, vamos a tener la posibilidad de financiar más políticas públicas. Y el otro elemento es lo que conversábamos al principio. Cuando el salvataje a la economía la hacen las y los trabajadores y no la hace el Estado, claramente marca un hito de despegue. El tema es que es imposible que podamos tener muchos más retiros, o sea, es imposible que ya los trabajadores vayan a poder seguir sosteniendo esta crisis. Por tanto, lo que le va a quedar al Ejecutivo y que se le va a ver muy bien, va a tener que hacer uso de o mayor deuda, que tiene toda la espalda para hacerlo, porque somos uno de los países que menos hemos gastado, tenemos deuda neta y bruta en cuantía 3 veces menor que los países desarrollados, nuestros pares en la OECD, pero por otro lado tenemos estos 20.000 millones de dólares en fondos soberanos, que tampoco hemos ocupado. O sea, hay bastantes recursos. Sí. Y en esta misma línea, una de las preocupaciones mayores que ha habido permanentemente, y se han hecho un montón de promesas, programas, porque se estima de que para el desarrollo del país y la contratación de mano de obra son fundamentales las pymes, que son las que mayor aporte hacen en poder tener trabajadores, porque claramente la mayor parte de los trabajadores de Chile trabaja en pymes. Las grandes empresas tienen pocos trabajadores en comparación con las pymes. Hay que considerar que las pymes deben ser 1,5 millones, que son muchas, pero están en una situación afligidísima. Las pymes han estado cerrando, han estado quebrando, pero este famoso, el FOGAPE y todos los programas que se hizo el gobierno para ayudarles, darles crédito, claro que eran todos condicionados a que no tenía que tener morosidad, siempre hay una condición, y lo dejó a criterio de evaluaciones de los propios sistemas financieros. Pero hoy día, ¿cuáles son las consecuencias que va a tener? Porque resulta que cuando se les dio los créditos a las pymes, no se pensó que la pandemia iba a continuar medio año más de se pensó de que esto era para que pudieran reemprender y poder reiniciar sus actividades y poder retomar la normalidad, pero resulta que la normalidad no va a llegar como hasta a lo mejor mediados o fines de año. ¿En qué situación van a quedar las consecuencias que van a tener las pymes para ello? Yo creo que no va a quedar así mismo como están, difícilmente van a poder sobrevivir. Si quebraron una cantidad, ahora van a estar agobiados los que pidieron los préstamos y les entregaron el oxígeno para que estuvieran reemprendiendo. ¿Qué hacen las pymes hoy día? ¿Cuáles son las consecuencias que va a tener esto? Es súper complejo lo que señalas, porque efectivamente cuando se diseña el FOGAPE y se pasa se privatiza en la gestión y se le dice a la banca, oye, distintos bancos, háganse cargo de la asignación de los créditos, lo que estaba haciendo ahí es descremar, y por tanto de 1 millón de empresas a las que iba a llegar este FOGAPE, que fue la medida del gobierno, llega a 300.000. Y por tanto lo que hay de fondo es que hay 700.000 empresas que fueron expulsadas de la posibilidad de acceder a este derecho. Estos son datos oficiales y más los extraoficiales que también son oficiales y que hace Convergencia de Pymes, que una de las cosas buenas de la pandemia y de antes es que se arma esta confederación de pymes y medianas empresas más las cooperativas de Chile.
Por tanto, ahí es importante señalar que, nuevamente, medidas de economía política. ¿Qué hubiera pasado si, en vez de ser tan ideologizado, hubiéramos dicho, saben que los países del mundo lo que están haciendo, en los blogs del Fondo Monetario Internacional, saben que esta gestión no se las pasan a los bancos, porque los bancos descreman por clase, por género, exacto, ¿cierto? Pasemos a la Corfo, pasémosela al Banco Central, y eso han hecho los países. Incluso hay países que intervinieron sus propios bancos centrales para esta medida. Otro elemento de economía política. Los países dijeron, oye, las pymes son las que mantienen el sustento del empleo en los barrios, en las comunidades. Por tanto, más que un préstamo, lo que tenemos que hacer nosotros como Estado es asumir el riesgo, lo que conversamos, y por tanto les vamos a dar un subsidio. ¿Sabes por qué? Porque las empresas pymes en un alto porcentaje son empresas familiares. Es como darle un IFE, ¿ya? Un tercer elemento, elementos de la política monetaria. Y acá hay un elemento también que es constitucional. Cuando se habla tanto de, hoy ya está como la discusión de, bueno, autonomía o no autonomía del Banco Central, una de las discusiones es importante que se discuta, o sea, espérate, es muy importante que, por supuesto, no se puede imprimir dinero que no esté basado en la economía real para no generar inflación. Eso lo hemos aprendido, eso es economía 1, todo el mundo lo sabe. Sin embargo, los bancos centrales del mundo hoy día lo que están haciendo es confiar, no confiar, establecer una relación mucho más estrecha con la política fiscal, entender que no es posible subir tasas de interés solo para mantener las tasas de inflación, porque significa que eso afecta a la economía real y quebran las pymes, y tienen que pasar incluso 2 generaciones para que el nivel de pymes de un país vuelva a el estado normal de antes de una crisis financiera y económica. Y por tanto, acá es relevante que también podamos discutir cuál va a ser el rol de esa pyme, porque si me preguntas cómo están hoy día la situación de las pymes en Chile, yo creo que están hoy día sí que sí, en agonía. Si bien se nos ha dicho, el propio Fondo Monetario Internacional, que la recuperación de Chile en lo macro y en el promedio va a ser en 2021-2022, para las pymes, estamos hablando de 4 o 5 años más allá que los promedios que hace para las grandes empresas el Fondo Monetario Internacional. Como dice María José, son el motor que genera empleo, son las que generan el empleo, la verdad. Y eso es preocupante. Pero yo, como antes de que entre María Paz, que tiene una pregunta por hacer, yo voy a hacer una pregunta que es distinta a la que hemos... salirme un poco del tema. Y la pregunta es, hoy día el sector eléctrico en Chile está teóricamente, entre comillas, desintegrado. Pero tiene una alta concentración monopólica en el área de la distribución. Y hoy día viene entrando un actor que no es menor, y que es la empresa estatal china, que compra la mayor empresa distribuidora del país, con lo cual concentraría el 57% aproximadamente de la distribución eléctrica del país. Y esta empresa compra CGE, que es el que hace la mayor parte de la distribución eléctrica del país. Si consideramos de que CGE pasa a manos de una empresa estatal china, pero tenemos además que la otra empresa que tiene la otra parte importante, con lo cual llegan casi al 97% de la distribución eléctrica, porque hay muy poquitas que son independientes, son las cooperativas que hay por ahí por entre medio, pero que son pequeñas, concentrarían la distribución. Y hoy día que hay
un nuevo modelo, pero no vamos a hablar del nuevo modelo que se quiere hacer, pero hablamos de la distribución. Pero también eso saltan las alertas cuando dice, Enel también es una empresa del Estado italiano. ¿Será posible que un país como Chile acepte de que en los otros estados puedan tener el monopolio de la distribución de electricidad de un servicio público básico, elemental, esencial para las personas, y el Estado chileno, como lo hemos comentado, tiene grandes dificultades y no puede adquirirle, no puede, digamos, reestatizarla o remunicipalizarlas, como habíamos dicho, o además los riesgos que implica que dos empresas de estados puedan tener tanto poder y control de algo tan esencial para el país como la distribución. Porque nos ponemos en un ejemplo. Supongamos que el Estado chileno o Chile, las regulaciones y el Ministerio de Energía o la Comisión Nacional de Energía, los que sean, estima y el Parlamento legisla para establecer regulaciones más estrictas para las empresas distribuidoras. ¿Qué va a pasar con las relaciones con China? Si China hoy día es nuestro principal socio comercial, y si se nos enoja China, ¿qué hacemos? ¿Será adecuado que esto suceda en un país como el nuestro? Yo creo, ¿será aceptable que dos empresas estatales controlen prácticamente el 100% de la distribución eléctrica? Yo creo, Hernán, que contestaste la pregunta y pongámonos en los zapatos del ministro de Defensa. Yo estaría muy complicada, porque no tan solo estamos hablando de la concentración de mercado, que sabemos sus efectos en la economía, cuáles son los efectos de los monopolios, los oligopolios, que muy bien Iconadecus lo sabe de sobra, que ha trabajado en sus mitigaciones hacia las y los consumidores, pero dejando afuera, a mí no me gusta meterme, soy súper humilde en eso trato de ser humilde, en temas de alejarme de la economía, pero acá hay temas de carácter estratégico, de carácter nacional, del cual no nos estamos haciendo cargo. Y el cómo tan fácilmente hay empresas del Estado de otros países que pueden tener una injerencia en un elemento que es estratégico para nuestro Estado y para nuestro desarrollo. Así que yo creo que las herramientas están, o sea, siempre han estado con estos quórum altos. Lamentablemente, a pesar de estos quórum altos, esto se ha hecho imposible. Y si no, igual han pasado a materia de inconstitucionalidad en materia económica. Ya, por ejemplo, lo señalaba Isaguirre el otro día el exministro en un programa, que incluso la generación de un royalty pasó, tuvo la mirada y la tercera cámara encima del Tribunal Constitucional. Por tanto, acá fue posible, no se hizo, hay un tema de voluntades, hay un tema de ideología, pero estamos a puertas de discutir la nueva constitución y yo prefiero ser súper esperanzadora y pensar que en ese espacio va a existir la garantía de primero poder discutir todos estos temas, llegar al corazón de cuáles han sido los procesos estructurales de desigualdad, del lucro, de la expulsión de las sociedades que hemos tenido cada vez más fuerte en esta sociedad chilena y que podamos garantizar y arribar a un pacto. Y un pacto económico es el corazón, es parte del corazón de esta nueva constitución. Gracias, María José. Mira, ahora vamos a dejar, hay una cosa, un detalle ahí, por lo menos la Fiscalía Nacional Económica lo está revisando, porque además hay un problema adicional. Los chinos ya están también en la transmisión. Ellos tienen un porcentaje de participación en Transelec. Y resulta de que nuestro sistema, el tema eléctrico, está hace muchos años, por resoluciones del Tribunal de Libre Competencia, se desintegró. Y por lo tanto ellos estarían incurriendo en algo ilegal. No pueden estar en transmisión y distribución.
eso está determinado por la legislación. Por lo tanto, ahí están surgiendo algunas iniciativas que son bastante complejas. Se quiere cambiar incluso la legislación para permitirle que estén en transmisión. O sea, vamos a cambiar la legislación. O sea, vamos a volver a integrarlo cuando nosotros ya hicimos un proceso de desintegración del sistema eléctrico. Pero bueno, eso es lo que yo puedo comentar. Y bueno, voy a dejar a María Paz para que haga la pregunta que Sí, del tiene para final. Ay, Ya, país. estamos terminando el programa, pero no puedo dejar a María José para que dedique estas últimas palabras. Voy a compartir pantalla, porque hay un tuit tuyo de estas que hiciste, en memoria de Manuela Robles, homenaje de su ex colega. A las generaciones más jóvenes conozcan a la tremenda Manuela Robles. Te dejo las últimas palabras al cierre, María José, para que nos cuentes sobre este Twitter. Qué bonito, muchas gracias. A veces no hay posibilidad de explayarse espontáneamente. Yo soy de una generación que vivió su infancia en dictadura. Y en mi colegio, yo no sé, tenía 8 años, era súper pelusa, y nosotros jugábamos a ser Manuela Robles. Y yo me despertaba con la cooperativa, ella creo que hizo mucho más vivible la crueldad que yo no entendía porque era una niña y que luego de muchos años entendí la violación sistemática de derechos humanos. Ella fue una mujer absolutamente valiente, comprometida y que yo nunca pensé que después me la iba a topar 30 años después cuando empecé a escribir columnas en distintos medios, bueno, uno fue en cooperativa, y cada vez que le mandaba columnas, lo corregía todo. Entonces pasé 2 veces por esta tremenda lideresa, se nos va una tremenda periodista, y ese fue un tuit para que las generaciones más jóvenes que no tuvieron la posibilidad de crecer con este periodismo robusto. No lo estoy jugando todo el periodismo, por supuesto que hay periodistas muy destacados, pero a lo que voy es que este proceso en el cual vivimos en Chile y parte importante en el mundo nos ha llegado a las venas. Nosotros vivimos en un modelo neoliberal donde hemos privatizado todo y hemos mercantilizado todo y también el periodismo. Por tanto, este es un homenaje para ella. Así que muchas gracias. Muchas gracias por tus palabras, María José. Bueno, agradecerle a María Paz, a don Luis Bravo, que está ahí detrás en la moderación. Bueno, y tremendamente agradecido por la visita y la conversación que tuvimos con María José Becerra. Creo que hemos tenido una conversación que sirve mucho para que las personas puedan sacar conclusiones, puedan tener el conocimiento de qué es lo que nos puede esperar, y las opiniones que nos ha entregado María José son importantes para tener esa mirada que tenemos de qué es lo que está pasando en nuestro país, qué es lo que va a pasar y qué es lo que esperamos para el futuro. Así que muchas gracias, María José, por esta conversación tan amena que hemos tenido, aunque con bastantes datos, a veces un poco preocupante lo que nos espera, y que claramente hay que tomarlo, digamos, con mucha sabiduría lo que viene por delante, porque tenemos que superar esta crisis que no es solamente la pandemia, que es una crisis sanitaria, pero también tenemos en las puertas a lo mejor una crisis económica, financiera mucho mayor, que todavía no se ha expresado porque todavía no hemos estado en la normalidad, y probablemente, ¿cuándo se va a ver reflejado? Cuando volvamos a la normalidad. Ahí vamos a ver la verdadera dimensión de la cesantía, del sobreendeudamiento, de las dificultades de la familia, y ahí lo vamos a ver con mayor digamos, vista para todos los que estamos caminando por la calle. Así que, María José, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, María Paz, Hernán, y a todos los que nos están viendo, muchas gracias y nos vemos pronto. Así que nos vemos la próxima semana, el próximo martes. Acá mismo, a las 8. El próximo martes tenemos un invitado internacional. Así que ahí lo vamos a anunciar en las redes sociales, así que síganos, estén atentos, nuestra página www.conadecus.cl y nuestras redes sociales @conadecus. Adiós. Chao, chao. Chao.